Una sencilla prueba cutánea, similar a la que se utiliza en las consultas de alergología, permitirá conocer si hemos generado anticuerpos contra la COVID-19, bien por haber pasado la enfermedad o por haber recibido la vacuna. El Hospital Quirónsalud de Tenerife ha implantado este pionero sistema. Se trata de inyectar una proteína similar a la del virus en la piel del antebrazo para ver si reacciona. Al margen de ello, la clínica también realiza un test serológico para completar el estudio de inmunidad. Pues para hablarnos de ello tenemos ya en el plató a Víctor Mateu, que es especialista en alergología de Quirónsalud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos introduciendo en qué consiste esa prueba. Es muy sencilla, ¿no? Es una prueba sencilla en la que determinamos una de las dos ramas de la inmunidad frente al COVID y frente a cualquier enfermedad. Una de las ramas principales es la rama humoral, de la inmunidad adaptativa es la rama humoral en la que determina anticuerpos, y nosotros estamos intentando determinar células, linfocitos que reconocen a la COVID. Normalmente se hace una de las ramas en la mayoría de los pacientes, pero hay ciertos pacientes que igual necesitan más, saber más, y entonces nosotros lo que determinamos con esa pequeña prueba es si existe actividad celular frente al COVID. Eso quiere decir que una persona que, por ejemplo, que no sabe si ha pasado la enfermedad, ¿puede saberlo a través de esta prueba? Exacto. Hay personas, por ejemplo, que han pasado la enfermedad o creen haber pasado la enfermedad, pero cuyos anticuerpos son negativos. Con esta prueba en paralelo sabremos si realmente la ha pasado o no, si existe actividad celular. Los linfocitos son una parte muy importante en las enfermedades infecciosas y sobre todo en las enfermedades virales. Vale, este sistema complementa también otras especialidades, ¿no? Sí, este sistema lo que viene a hacer es un apoyo para otras especialidades. Los especialistas en neumología o en medicina interna son los principales encargados de esta enfermedad hasta ahora, aunque también hay digestivos, neurólogos que se dedican a ello. Pues nosotros con esto intentamos apoyarles un poco en el diagnóstico y un poco dirigirlos en cuanto a las posibilidades terapéuticas, en cuanto a si tienen COVID o no. ¿Se podría decir que esta es una variante de una prueba de alergia habitual? Sí, es una variante de una prueba. Las pruebas alérgicas normalmente se hacen con extractos nativos de cualquier cosa, pero hay determinadas enfermedades infecciosas, como puede ser la tuberculosis, que lo que requieren es una proteína exclusiva de la tuberculosis. Generalmente es una proteína recombinante, quiere decir exactamente igual que una de las proteínas de la cápsula del bacilo de la tuberculosis, que se inyecta en la piel, y es la típica prueba del mantú, que se hace en todos los hospitales diariamente. Pues en esto lo que hemos hecho nosotros es coger una proteína similar también a la proteína Spike, a la espiga famosa del coronavirus, que es la proteína que se ensarza con las células, y la introducimos a nivel intradérmico y vemos si existe respuesta o no. Si existe respuesta es que existe linfocitos de memoria, o sea, actividad celular de memoria, que nos denoten que ha pasado, que ha tenido contacto con el virus. ¿Y desde cuándo lo llevan aplicando? Bueno, este estudio lo llevamos desarrollando en el hospital universitario desde verano. Solicitamos los permisos adecuados, a los comités éticos, por supuesto, y desde noviembre y diciembre hicimos un primer estudio en el que valoramos a 70 pacientes que habían pasado la COVID, ¿de acuerdo? Entonces, en ellos observamos que en la mayor parte de ellos pues tenían todavía anticuerpos 6 meses después, pero sobre todo lo que permanecía más era la respuesta cutánea, la respuesta celular, incluso en más pacientes. Esto está pendiente todavía de publicar. O sea que este sistema ha permitido también responder a preguntas, ¿no? A muchas cuestiones sobre la inmunidad. Sí, sin duda, COVID. Porque la parte primordial o más importante de la actividad del sistema inmunitario frente a los virus es la respuesta celular, no la humoral. Realmente el sistema inmunitario es como un puzzle en el que varios compartimentos actúan para defenderse,
pero la parte celular es incluso la más importante incluso que la parte de anticuerpos. ¿Y puede someterse cualquier paciente a este tipo de prueba? Sí, cualquier paciente que quiera saber su estado inmunitario frente al COVID o que creen haber pasado el COVID, o pacientes incluso que tienen inmunodeficiencias, que tienen un déficit de anticuerpos, con esta prueba podemos ver realmente si tiene actividad celular. Hay pacientes que nosotros, en uno de los estudios que hemos hecho también en vacunados recientemente, hemos visto que hay algunos pacientes que tienen una inmunodeficiencia y en el que no crean anticuerpos frente al COVID a pesar de estar vacunados, pero sin embargo sí que tienen la respuesta celular. La prueba cutánea es positiva y eso quiere decir que denota que hay una respuesta positiva a pesar de que no creen anticuerpos después de la vacunación. ¿Estar vacunado da plenas garantías? Da plenas garantías para estar defendido, no da plenas garantías para la transmisión. Ha salido un artículo reciente en el New England Journal of Medicine en el que dicen eso, ¿no? Prácticamente la enfermedad mortal, ayer por ejemplo en Londres no hubo ningún fallecimiento y eso denota que la vacuna es efectiva. Ahora bien, sí puede ser transmisor de la enfermedad, aunque también se ha demostrado que las partículas virales en los pacientes vacunados son muchísimo menores que en los pacientes no vacunados. O sea que quizá la transmisión sería menor. Mucho menor y probablemente mucho menos agresiva. Y estando vacunado además, evidentemente, se ha visto la evidencia, ¿no? que la enfermedad grave, la enfermedad del COVID grave y de los fallecimientos pues disminuye drásticamente. Le pregunta mucha gente, doctor, y esto es una pregunta ya más a nivel personal, por la diferencia de las vacunas, con todo esto que ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca, se generan muchas dudas, hay gente que no quiere vacunarse. Bueno, hay gente que pregunta, Afortunadamente en Canarias yo creo que la gente ha captado el mensaje de que sin la vacuna no salimos de esta. Y el drama económico que se vive, y los pacientes los vemos y nos lo cuentan, y la mayor parte se quiere vacunar. La diferencia entre las vacunas son diferencias evidentes, pero en general todas son efectivas, todas son seguras, todas han pasado unos criterios éticos y de validez importantes. Es verdad que cuando hay millones de tratamientos, cualquier tratamiento puede producir efectos adversos que en población muy pequeña igual no se denota, pero sí que se advierte cuando existen grandes cantidades de población. Pero eso pasa incluso hasta con el paracetamol. El paracetamol puede ser causante también incluso de fallecimiento. Quizá no hacemos tanto seguimiento, evidentemente, no es noticia. Claro. Y cualquier medicamento puede causar un daño en una persona determinada. Y en el caso de las vacunas, van a seguir habiendo pacientes que tengan infartos, que tengan trombosis, que tengan eventos hemorrágicos o de cualquier tipo, habiéndose vacunado o no. Hemos visto estos días la imagen de Gibraltar, ¿no? Con esa inmunidad de rebaño que ya se ha conseguido, de gente en la calle, sin mascarilla, la posibilidad de tener una cierta libertad dentro de las normas que siguen cumpliendo, evidentemente, sobre todo en espacios interiores, ¿no? Esa quizá es el matiz, ¿no? Los espacios interiores, claro, los espacios con aire, los espacios ventilados, ¿no? Yo llevo desde el verano diciendo, nosotros además aquí tenemos la suerte de vivir donde vivimos. Tenemos que hacer vida en el exterior, ni más ni menos. O sea, los interiores, y es verdad que hay muchos negocios o comercios que tendrían que adaptarse un poco a eso, pero nosotros deberíamos vivir en el exterior, y se ha visto eso en Gibraltar, donde las únicas limitaciones son en los interiores, ¿de acuerdo? Porque los aerosoles son la principal causa de transmisión del virus. Pero en los exteriores o en los interiores bien ventilados, con una ventilación adecuada, como pueden tener igual un gran centro comercial que tiene una ventilación con unos filtros y una transmisión horizontal vertical del aire,
pues en esos casos no es necesario, una vez estemos vacunados, la utilización incluso de mascarillas. Desde luego con cosas como estas, con sistemas como este, con pruebas como esta, se demuestra que en este último año el avance científico ha sido impresionante. Es una fortuna, por un lado, porque nunca yo creo que se ha destinado tanto dinero y tanta energía a la investigación, ¿no? Sí, sí, sin duda. En otros países al menos se ha hecho un esfuerzo titánico en adaptar la investigación a esta enfermedad, y bueno, lo de tener una vacuna antes de Navidades como tuvimos, eso vamos, no, varias vacunas, eso es un hecho, un hito histórico, y ahí se ve que si se quiere, se insiste y se pone los medios económicos, se puede realizar. Otra cosa es que haya países que inviertan más, otras que inviertan menos, pero desde luego los que invierten y saben en lo que invierten, y desde luego si se ponen los medios, se contrata personal válido y se hacen las cosas bien, desde luego que se pueden hacer muchas cosas con muchas enfermedades. Pues doctor Mateu, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por su aportación. Muy buenos días. Buen día, gracias.